Así es, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Palacio de la Bolsa de Madrid. Volvemos al corazón del mercado en el marco del foro MedCap organizado por Bolsas y Mercados Españoles. Recuperamos el formato presencial tras 2 años marcados por lo peor de la pandemia de la COVID-19 desde este parque, en una cita en la que más de 110 empresas y 150 inversores se dan cita para hablar de desafíos, de transición energética, de tecnología y de cómo les afecta a los negociados tensiones geopolíticas como la guerra provocada por Rusia en Ucrania. En los próximos minutos es en lo que nos vamos a centrar mirando al vidrio y a una cotizada española. Nos acompaña en Mercado Abierto, en Capital Radio, Raúl Gómez, director financiero de Vidrala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Durante ya sus cerca de 60 años de historia, Vidrala nació en 1965. Ustedes han centrado esfuerzos en crecer y diversificar para seguir creciendo. En el contexto actual de mercado, ¿es esto suficiente? Bueno, suficiente nunca es. Una empresa como Vidrala, una empresa cotizada que ha basado parte de su crecimiento, de su creación de valor en forma de adquisiciones, pues suficiente nunca es. Ahora, lo vemos de una manera de voluntad, de interés por crecer más que obligación. El nuestro es un mundo que está en fase de externalización, está en fase de globalización, está en fase de consolidación, y eso significa que, bueno, pues mirando izquierda, derecha, arriba, abajo, seguro que surgirán oportunidades, y nuestra obligación es mantener los ojos abiertos y hacerlo en el momento adecuado, siempre con la prudencia. ¿Y tienen alguna en mente? Ahora, a corto plazo, en la coyuntura que tenemos, la primera prioridad es mantener la prudencia financiera, prudencia de negocios, recuperar nuestros márgenes operativos, ponerlos donde consideramos que deben de estabilizarse, y en el entretanto lo que podemos garantizar es no habrá sorpresas a corto plazo, pero nuestros ojos están muy abiertos. Lo comentábamos al principio, la pandemia de la COVID-19 primero, ahora la guerra en Ucrania, son dos entornos de mercado completamente inesperados. Nadie en un momento dado podría pensarse algo así en el momento en el que vivimos de la historia. Hemos visto a raíz de esto en los precios, por ejemplo, del gas en el mercado holandés, desbocados históricos en el entorno de los 300 megavatios hora, ahora estabilizado en los 117 euros. ¿Cómo hacer frente a una realidad como esta en un sector como ese del vidrio, donde el consumo de esta materia prima es clave y al tiempo tan elevado, porque si no me equivoco ocupa hasta el 80% de los costes de producción? Sí, bueno, afortunadamente no es tanto como un 80%, pero estamos viviendo un momento anormal. Yo lo diría anormal. Uno puede estar acostumbrado a ver las cifras de inflación general, que sé que está generando cierto impacto en la sociedad. Lo que puedo garantizar es que las cifras de inflación industrial, para una empresa en cuyo proceso hay un porcentaje de consumo energético, pues son de otra división, un nivel desproporcionado, y bueno, pues ante la anormalidad uno lo que tiene que hacer es tratar de adaptarse, esperar a que la normalidad vuelva y, por supuesto, pues trasladar en lo que sea posible los costes, que insisto son normalmente elevados, a nuestros precios de venta. Estamos en un momento un poco paradójico, pero que también tiene su parte muy positiva, y es que, lo decía antes nuestro presidente en el panel al que ha sido invitado, la demanda de envases de vidrio, que eso es lo más importante, en la coyuntura actual se encuentra en unas circunstancias sólidas, realmente sólidas. Es sorprendente, remarcable, lo bien que se ha comportado la demanda de envases de vidrio durante los últimos años, desde la pandemia, pero esa coyuntura, esa paradoja coincide en un momento en el que los costes energéticos están disparados. Eso nos obliga a trasladar parte de los incrementos de costes a los precios de venta, y también nos invita sobre la base de esa buena situación de demanda a mantener la calma y a poner la vista en el largo plazo. Precisamente por trasladar coste a precio, han subido en los últimos meses un 20%. ¿Hasta dónde creen que pueden tensionar para trasladar? ¿Hasta dónde creen que pueden trasladar los precios, un aumento de los precios? Bueno, nosotros iniciamos el año con una subida de precios de ese nivel, que desafortunadamente se demostró insuficiente viendo los acontecimientos que surgieron inmediatamente cuando comenzó el año, fundamentalmente derivados de los tristes eventos que estamos viendo en Ucrania y los niveles que mencionabas antes hacia los cuales nos llevan los mercados energéticos. El precio del gas a 300 euros megavatio compara, invito a pensar, por hacer una referencia, con niveles históricos de 15-20 euros megavatio, con lo cual la situación es difícil de sostener, y desde el 1 de abril nos hemos visto obligados a hacer incrementos de precios adicionales. No son suficientes para recuperar nuestros márgenes históricos, es decir, estamos haciendo un reparto de cargas
parte contra nosotros, parte tenemos que trasladar a nuestros clientes y seguro que nuestros clientes se ven obligados a trasladar parte al consumidor final, y así es como está funcionando ahora mismo el negocio, la cadena de consumo de la que nosotros somos parte. ¿Cuánto estamos subiendo desde el 1 de abril? Depende, porque lo estamos haciendo, los precios, depende porque lo estamos haciendo en una forma transparente, periódicamente revisable, que lo llamamos un recargo energético. Nuestros precios están variando desde el 1 de abril en función de lo que estén variando los mercados o las tarifas de gas y de electricidad. Esperamos que esto se normalice y esperamos que, por lo tanto, nuestro recargo energético desaparezca en un momento en el futuro. ¿Con qué escenario trabajan precisamente para la normalización de esta situación? Bueno, pues es difícil trabajar con escenarios en momentos tan volátiles en los cuales los mercados energéticos, fundamentalmente los de gas natural, dependen de un factor externo que es lo que ocurre en Ucrania o lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Si miramos los mercados de futuros, de mercados que son más o menos líquidos, da la sensación de que se debería de producir una cierta estabilización a partir del año 2023. Se empieza a notar cierta estabilización, al menos, por lo menos, ha parado la espiral inflacionista en los mercados del gas, pero todavía los precios del gas están 3-4 veces por encima de los niveles que teníamos hace un año, con lo cual nos basamos ahora mismo en un escenario más de estabilización que de deflación. Y en función de eso tendremos nuestras propias políticas de gestión interna, de gestión operativa, de gestión de costes y también nuestras políticas de gestión de precios. Y hablando de políticas precisamente de gestión de esta crisis energética, desde el Gobierno, desde Europa se ha avalado, se está estudiando el sistema de la excepción ibérica para poner topes al precio del gas en España y Portugal de momento, sobre los 40 euros megavatio hora, si no me equivoco, durante 6 meses, 48 a partir de entonces. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de una medida como esta? Bueno, todo este tipo de medidas son inminentemente, imperantemente necesarias y por lo tanto bienvenidas. Sin embargo, en el caso concreto de Vidrala, que somos fundamentalmente consumidores de gas, también electricidad, pero nuestro recurso energético utilizado, el más importante es el gas natural, esta medida no tiene tanto efecto. Hay que recordar que la excepción ibérica, insisto, bienvenida, creo que son buenas noticias, limita el precio del gas para la producción de electricidad, no el precio del gas para el consumo de gas directamente. Estamos viendo otros países insistiendo de nuevo en que son buenas noticias y que son buenos síntomas de algo que tiene que avanzar, pero estamos viendo otros países donde se están implantando ayudas más concretas, más contundentes, para favorecer o reducir un precio propio del gas natural, que es un recurso crítico para muchas industrias, para la industria más que la electricidad, directamente y de manera más contundente. Por ejemplo, Italia, estamos viendo también algunas noticias favorables en el Reino Unido, países donde tenemos actividad. Hubo medidas previas en Portugal, la excepción ibérica, por terminar. Son buenas noticias, pero no afectan directamente al gas natural y desde luego para nosotros no son suficientes. Vidrala, como compañía, ¿con qué escenario trabaja de cara a este próximo invierno? En un momento de estabilización que nos hablaba de entorno de mercado. Bueno, en cuanto a riesgos que sabemos que están ahora quizás un poco en boca del público, en cuanto a riesgos de cortes de suministro, de gas, etcétera, yo creo que ese escenario es un escenario improbable. Nosotros lo tenemos valorado internamente, tenemos nuestros propios planes de contingencia, pero quiero pensar, ojalá no me equivoque, que es un escenario improbable, incluso ante un potencial recrudecimiento del conflicto que se vive en Ucrania, fundamentalmente porque la infraestructura de suministro de gas en las regiones donde nosotros operamos, que vuelvo a repetir es la península ibérica, Reino Unido e Italia, es una infraestructura que permite alternativas, no solo por la capacidad de gasificación que existe en la península ibérica y en el Reino Unido, que hace el 70% de la capacidad de gasificación de todo el continente europeo, sino por nuestra conexión directa y eficiente a tubos de suministro de gas natural diferentes del tubo que nos conecta con Rusia, que conecta a Europa con Rusia. Hablo de la conexión del norte de África, Argelia y Marruecos con la península ibérica e Italia, o de la muy eficiente y estructural conexión que existe en el Mar del Norte para el gas noruego hacia el Reino Unido. En cualquier caso, por Ucrania ha habido problemas en cuentas, en beneficios han pasado de 32 millones del año pasado en el primer trimestre a 800.000 apenas en este último ejercicio. La deuda está bajo control dentro de la compañía, está a 0,6 veces el EBITDA, el pasivo supera los 126 millones, un recorte del 40%. ¿Vidrala con estos números tiene las cuentas saneadas? Sí, yo creo que es evidente. Además es evidente por el hecho de que tenemos una deuda reducida,
ampliamente por debajo de una vez el EBITDA, que es un ratio de solvencia básico utilizado en empresas como la nuestra, sino por el hecho de cómo hemos llegado a este nivel de deuda reducida. Hemos llegado a este nivel de deuda reducida desde niveles de endeudamiento mayores, después de un proceso de adquisiciones en el año 2015-2017 importante, que transformó el negocio y lo diversificó, lo hizo crecer a mejor. Desde entonces, en una buena muestra de nuestra política, de nuestra disciplina financiera, hemos conseguido generar la caja que esperábamos y hemos dedicado, esa es voluntad y decisión interna, una parte mayoritaria de la caja generada al desapalancamiento, al desendeudamiento. Yo creo que si uno mira la evolución de desapalancamiento, de reducción de deuda de Vidrala de los últimos 3 o 4 años, tiene una buena muestra de cuál es nuestra política interna en cuanto a disciplina financiera. De cara al mundo que se viene, un mundo con menor dependencia o lo que se busca de energías fósiles, como puede ser el petróleo, el gas natural, ¿hacia qué fuentes de energía alternativas miran desde Vidrala? He visto que están invirtiendo en solar, en térmica, que es lo que me ha llamado la atención, en hidrógeno verde. ¿Hacia dónde plantean estas inversiones y en qué miran en el campo de sostenibilidad? Bueno, asunto muy importante, y ya dejamos de hablar de la coyuntura que tanto nos afecta y pasamos a hablar del largo plazo, que a mí personalmente me ilusiona mucho más. Bueno, en primer lugar, la transición energética que estamos viendo es parte de una transición hacia la sostenibilidad, y en esa transición hacia la sostenibilidad el mundo de los envases para productos alimentarios o para productos de consumo tiene mucho que decir, y el vidrio sale naturalmente beneficiado, no hay más que ver pues las dinámicas que se están produciendo contra el plástico. Y la alternativa, una alternativa directa contra el plástico, en mi opinión, evidentemente tengo una opinión parcial, pero en mi opinión la mejor está el vidrio, ¿no? El vidrio es un material único, derivado de fuentes naturales, 100% reciclable, un número ilimitado de veces, digamos que es el material sostenible definitivo, con un número de vidas ilimitado, eterno. Pero parte de la transición, decía, en esa parte todo bonito. Dentro de la transición hacia la sostenibilidad tenemos también la transición energética. Y en esa transición energética lo que se está produciendo es un proceso acelerado, en mi opinión demasiado acelerado, en el que nos tienen a muchas empresas arrinconadas, de descarbonización, de transición energética, con unas bases que no estaban bien fundamentadas y que ahora se han visto agravadas por la crisis del precio del gas derivado de un evento no previsto, como es el conflicto en Ucrania, y que nos está provocando a todos ahora mismo acelerar nuestros procesos de transición energética. Acelerarlos al máximo tiene sus riesgos, pero nosotros tenemos un patrón de trabajo con un proyecto específico de descarbonización que lleva reducir el consumo de energías fósiles en nuestro proceso productivo progresivamente, porque la tecnología no permite un cambio brusco, abrupto, electrificar o hibridizar progresivamente nuestro proceso productivo, hoy muy consumidor de gas natural, pero también bastante más consumidor de electricidad de lo que era en el pasado, con lo cual hay una pauta y un proceso de avance. Ser capaz de autogenerar o ser parcialmente autosuficientes en este consumo eléctrico que vamos a incrementar progresivamente en este proceso de hibridización o de electrificación de nuestro proceso, a través de instalaciones fotovoltaicas, todo energía renovable en nuestras instalaciones, a través donde haya recurso solar, a través de instalaciones de generación eléctrica vía eólica, donde haya recurso de viento, a través de recuperación del calor que perdemos en nuestras instalaciones en un proceso productivo o industrial que es intenso, y a través de alternativas, de todas las alternativas de energía renovable que puedan resultar eficientes. Incluso, más allá de la energía eléctrica, ¿por qué no?, nuevos mundos de la transición energética que estamos observando con mucha ilusión, como puede ser el mundo del hidrógeno o el mundo del metano. Estamos viviendo una revolución energética, somos muy conscientes, dentro de una revolución de sostenibilidad que es muy favorable al vidrio como material de envase, que tiene, en mi opinión, un futuro más brillante que nunca. Dentro de esa revolución hay una transición energética de la que queremos formar parte, porque será bueno para nuestros partícipes, para nuestros accionistas, y probablemente sea también bueno para el negocio, no solo una obligación, sino que esa transición puede resultar rentable. Precisamente por accionistas, en este momento en el que hablamos otra vez de coyuntura no buena para el mercado, ¿se plantea reducir dividendo hasta que todo esto pase? No. Hombre, uno nunca puede decir no, porque el futuro no está bajo nuestro control,
pero en las circunstancias actuales, y es evidente que las circunstancias actuales son particular o han sido, si me permitís utilizar el pasado perfecto, han sido particularmente difíciles en el primer trimestre, como bien has mencionado antes con nuestros resultados del primer trimestre, en las circunstancias actuales no. La política de dividendo de Vidrala se fundamenta en una intención de mantener un crecimiento sostenido y sostenible del dividendo año por año. Llevamos, no sé si 24 o 25, ya casi pierdo la cuenta, años consecutivos con un crecimiento anual moderado pero positivo del dividendo, y esto lo digo como muestra de que va en nuestro ADN. Tenemos una política de dividendo prudente, igual que tenemos una prudente disciplina financiera, y hoy no hay ninguna razón como para, gracias a esa prudencia, a nuestra solvencia financiera y a la estabilidad y buen futuro que tiene nuestra demanda, que hemos mencionado un poco dentro en toda esta conversación, no vemos ninguna razón como para pensar en que haya que sacrificar nuestro dividendo, en absoluto. Ahora, en las últimas horas hemos vivido cierto terremoto en el mercado con la OPA que va a lanzar Siemens Energy sobre Gamesa. Dejará un hueco, por lo que dicen que va a excluirla de bolsa, dejará un hueco dentro del IBEX 35. Cada 6 meses el comité técnico revisa el selectivo. Vidrala mira a la cúspide del mercado español. Bueno, las cosas que están fuera de nuestro control tendemos a no dedicarles demasiado tiempo. Y todo lo que venga en el futuro que demuestre que la empresa es mejor que en el pasado, pues bienvenido será. Pero nuestra obligación, y aquí ya me permites una respuesta muy política, nuestra obligación es atraer o mantener contentos a nuestros accionistas, al resto de partícipes, stakeholders como se dice ahora, invertir en un momento muy importante de transformación en el que se encuentra nuestro negocio, tener una empresa que sea capaz de hacer sus operaciones cada día de una manera más sostenible y más rentable, por supuesto, y sí, es posible aprovechar oportunidades de crecimiento dentro de que tenemos una base de negocio, como decíamos antes, solvente, financieramente solvente. Si de todo esto, si de la consecución de todo esto se materializa una empresa más grande y que por lo tanto entra dentro de los parámetros que no controlo y no voy a dedicar tiempo en controlar, de pertenecer a índices bursátiles de mayor magnitud, pues bienvenido será y desde luego no serán malas noticias. ¿Creen que el mercado ahora, a 70 euros la acción más o menos que la tenemos, valora positivamente o valora como se merece a Vidrala? Bueno, no es mi labor y además creo que sería muy peligroso entrar en calificaciones sobre la cotización en momentos puntuales y menos ahora donde parece que los mercados financieros y las cotizaciones de muchas empresas cotizadas estamos sometidas a una volatilidad, a una incertidumbre mayor que nunca. Lo que puedo garantizar es que el futuro de Vidrala es demostrablemente positivo, que entendemos y tenemos bajo control las tendencias hacia las que va el sector y el negocio. Un negocio que ha demostrado en el pasado una resistencia o resiliencia, como se está de moda ahora decir, evidente ante diferentes ciclos económicos. No somos ajenos a todos los síntomas de empeoramiento que tiene el contexto económico, pero invito a contextualizarlos cuando se hable de Vidrala y de la economía en el marco de la natural resistencia o estabilidad que tiene nuestra demanda. Estamos en un momento concreto boyante desde el punto de vista de demanda, incierto desde el punto de vista económico, particular, pero sostemporal, eso sí que es coyuntura desde el punto de vista de costes energéticos, pero pensando al futuro no tenemos más que razones que para ser optimistas. Lo mejor está por llegar. Y ya para terminar, hoy estamos en este Palacio de la Bolsa, en el marco del Foro MedCap, en el que han intervenido ustedes, su presidente, hace apenas unos minutos. ¿Qué les aporta a ustedes un evento como este en el Palacio de la Bolsa? Bueno, somos fieles asistentes al Foro MedCap, llevamos muchos años viniendo y para una empresa con nuestras capacidades, una empresa industrial, una empresa que no se dedica de manera prioritaria a atender a la comunidad inversora, sino que nos dedicamos a hacer nuestro negocio, que es fabricar y vender envases de vidrio y atender a nuestros clientes, no a nuestros accionistas en el día a día, pues esto es un evento que nos permite hacer cosas, nos permite un foro de reunión con la comunidad inversora que si lo tuviéramos que hacer por nuestra cuenta pues nos costaría tiempo y sería mucho más ineficiente. No podemos más que agradecer a Bolsas y Mercados el que año a año sigan celebrando este evento porque nos facilita y nos abarata mucho las cosas. Pues con este optimismo en mercados inciertos nos quedamos. Raúl Gómez, director financiero de Vidrala, muchas gracias por estos últimos minutos en Mercado Abierto en Capital Radio. Bien, muchas gracias a vosotros.